Buenos días, Estoy. Ferran. Aquí Buenos días, estás. Roberto y Nada, compañía. aquí tienes delante a un montón de personas en Pedro Bernardo, como ya sabías, interesadas en la cuestión de los incendios forestales y preocupadas en muchos casos por el tema de la gestión y qué es lo que pasa en el interfaz urbano-forestal. Así que yo creo que nadie mejor que tú para podernos contar qué se puede hacer ahí y qué estáis haciendo, porque bueno, siempre es una cuestión interesante. Muchas gracias, Ferran. Gracias a vosotros. Bueno, en primer lugar, gracias al proyecto Triets por la invitación. Contar un poco lo que estamos haciendo. Para la gente que no me conozca, soy Ferran Dalmau, soy ingeniero y dirijo el equipo de Medi 21 en Valencia. Nuestra base principal está en Valencia. Y bueno, básicamente llevamos 20 años trabajando en temas de interfaz, con más o menos carga de trabajo a ese respecto, pero bueno. Entonces, cuando me pidieron que hablara sobre la intervención en la interfaz urbana forestal, estuvimos comentando aquí en el equipo cómo enfocarlo. Y viendo el proyecto europeo que es, viendo el tipo de actuaciones que son, pues hemos pensado en dar una visión general de las cuatro grandes fases de intervención en un incendio forestal, desde el antes hasta el después. Por eso, pues un poco el subtítulo de la presentación sería ese ciclo integral de los incendios forestales afectando a zonas pobladas. Hemos estructurado la presentación en cuatro grandes bloques, ¿de acuerdo? Acabaré contando el proyecto Guardian, que es lo más avanzado que hemos hecho en materia de incendios y seguramente lo más grande que se ha hecho en Europa, tanto en cuanto a población protegida de forma efectiva como en cuanto a gestión del territorio. Ha sido un proyecto bastante grande, son 5,5 millones de euros, con actuación sobre el territorio. Es decir, lo importante de los proyectos es que actúen sobre el territorio y tengan eh, una modificación de un punto A a un punto B, de mayor riesgo a menor riesgo. Al menos así lo entendemos nosotros. Ya ahora acabamos, el día 1 de enero empezamos el proyecto de SireMed, que es un proyecto Horizon de 18 millones de euros también a escala europea. Son cantidades muy grandes. Nosotros somos normalmente en el Guardian, sí que hemos tenido un presupuesto bastante grande. Luego lo contaré. En el de SireMed, al ser una ingeniería, pues tenemos un papel más, digamos, de especialización. Bueno, voy a empezar por presentar a mi equipo, básicamente para la gente que no nos conozca, 3 diapositivas para explicar un poco lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y luego pasaré a explicar, pues bueno, intervenciones preventivas, es decir, qué hacer antes de que venga el fuego, intervenciones de autoprotección, que podemos llevarlas a cabo antes, durante y después del incendio, y veremos ese después a qué se refiere. Intervenciones en emergencias, veo que hay gente de las BRIF, honor y gloria a la gente de la BRIF siempre. Pero bueno, en cualquier caso, y a todo el resto de compañeros que están ahí partiéndose la cara sobre el terreno, que luego son los que realmente afrontan este problema en la trinchera, digamos. Intervención en esas emergencias que hacemos durante. Y luego la parte que está siempre olvidada y que para nosotros, tanto como ingenieros forestales como ambientales, etcétera, es fundamental, que es la de restauración. Muchas veces España tiene una ley forestal que dice que hay que restaurar las zonas quemadas y bueno, sí, lo dice la ley, pero muchas veces pues eso no se viene cumpliendo, ¿vale? Y finalmente hablaré del proyecto Guardian. Bien, estos somos nosotros. Llevamos trabajando desde el año 2001. En este país tener empresa y ser empresa pequeña, todo el mundo sabe que es complicado. Pero bueno, pese a ello hemos conseguido prosperar. Actualmente somos 15, hemos llegado a ser 30 personas trabajando. No nos gustaba el estilo de vida que supone ser 30 trabajadores, con lo cual estamos ahora en fase menguante y bueno, estamos intentando normalizar o ser sostenibles también desde el punto de vista de la profesión. Y trabajamos en todos estos ámbitos, desde la ingeniería ambiental hasta la parte de gestión de emergencias, desde el punto de vista de las soluciones ambientales, ¿de acuerdo? Somos una empresa que tiene implantación en todo el estado. Hemos trabajado, estos son algunos de nuestros principales clientes. Y para que se entienda la transversalidad de lo que hacemos, trabajamos para la UME, los militares, y para Greenpeace, los ecopacifistas. Es decir, que tocamos todos los ámbitos y son gente que se preocupan por lo mismo, pero de forma diferente. Y también, bueno, trabajamos mucho en Canarias. Trabajamos mucho en Europa, hemos trabajado para la Comisión Europea, para el European Investment Bank, para diferentes estamentos. Hemos trabajado en 7 países y bueno, nuestra experiencia en proyectos internacionales empezó con un live en Canarias y bueno, el último más grande ha sido de 2018 a 2022.
Llevamos más de 1000 proyectos. Y 1000 proyectos son miles de hectáreas gestionadas, ordenadas, mucho desbroce, mucha motosierra, mucho trabajo sobre el terreno. En 2022 llegamos a hacer 100, o sea, estamos en un momento de curva de trabajo brutal, porque en el periodo de 20 años, 2001-2021, habíamos hecho 800 proyectos y en 2022 hemos hecho 129 proyectos. Eso es una barbaridad. Actualmente, al 1 de septiembre, llevábamos 96 proyectos, o sea que estamos trabajando en muchísimos ámbitos y eso nos da una visión. Nunca hemos dejado la parte universitaria, la parte académica, la parte de investigación, pero también nos da una visión muy pegada al terreno y a los problemas que luego te encuentras cuando estás a pie de llama. ¿De acuerdo? Tenemos un enfoque bastante disruptivo porque somos gente que igual manejamos una motosierra que programamos una aplicación. Es decir, trabajamos también en ámbitos bastante diversos. Luego entraré a hablar de esta aplicación, que es la que utilizamos para zonas de interfaz urbana forestal específicas. ¿De acuerdo? Bueno, respecto a la parte preventiva, intervención en interfaz urbana forestal con carácter preventivo. Miren, vamos a ver. El problema de los incendios forestales es un problema complejo, es un problema que tiene muchas dimensiones y por lo tanto nos va a requerir siempre de soluciones complejas, entre comillas lo de complejas, porque a mí me gusta decir siempre que hoy en día ya no es un problema desde el punto de vista técnico, se puede defender cualquier interfaz urbana forestal. Desde un punto de vista técnico, no es un problema defender las interfaces urbanas forestales. Es un problema económico, es un problema social, es un problema político, es un problema a veces ambiental, pero no es un problema técnico. Es decir, hoy en día existe la capacidad técnica para poder proteger cualquier interfaz urbana forestal. Problema que muchas veces no es una prioridad. Hay que entender que muere más gente en accidentes de tráfico que en incendios forestales, con lo cual, evidentemente, a escala social, eso genera diferentes problemáticas, ¿vale? Pero si no integramos estas 4 dimensiones en las soluciones, esa solución va a estar coja. Va a ser como un banco al que le falta una pata. Respecto a las escalas temporales, nosotros diferenciamos 4 grandes momentos del incendio forestal. La parte preventiva, que es antes, la parte de autoprotección, que es, digamos, transversal, antes, durante y después, la parte de emergencias, que es durante, cuando se está produciendo la emergencia, y la parte de restauración, que es esa parte que se lleva a cabo después. Y ahí en esa parte nos falta bastante por actividad. La autoprotección pasa desde preparar la vivienda y el jardín, o el entorno del pueblo, las huertas que están abandonadas, el entorno de la urbanización, hasta tener una manguera conectada a la piscina para poder echar agua de la piscina sin tener que estar partiéndose el lomo con cubos de agua, que esto es típico, lo vemos en todos los incendios. O que una explotación ganadera tenga su reserva de agua por si viene un incendio, poder autoprotegerse. O que una fábrica, un polígono industrial en medio del monte, tenga su plan de autoprotección y sepa. Ayer mismo estábamos en un simulacro, en un polígono industrial, que recibía un impacto de incendio forestal y estábamos formando a los trabajadores en materia de autoprotección y qué hacer. Y luego, evidentemente, saber actuar. Si una persona no sabe actuar, es parte del problema. Si una persona sabe actuar, es parte de la solución. Y eso es algo fundamental. Después están las escalas administrativas. Los incendios forestales en este país, sobre todo la interfaz urbana forestal, nosotros la llamamos la lasaña porque son muchas capas. Tienes una capa de protección del territorio, tienes una capa de propiedad del monte, tienes una capa de confederación, tienes una capa de... Entonces, hay diferentes capas que con clasificación urbanística generan muchísimos problemas en las zonas de interfaz y por eso es importante tener este marco lógico. Las escalas de la administración son las de planes estatales, planes autonómicos y luego planes municipales, que son los grandes abandonados. Muchísimos municipios no tienen un plan, pese a ser preceptivo por ley, de emergencias o un plan de prevención o un plan de autoprotección, con lo cual el día del incendio, ¿qué hacemos? Correr como un pollo sin cabeza. Y luego hay planes de ámbito intramunicipal. Un hotel en medio del monte debería tener previsto qué hacer en caso de incendio forestal. Una gasolinera en medio del monte debería tener en cuenta qué hacer en caso de incendio forestal. Y esto, evidentemente, no está pasando en muchos ámbitos. Luego están las escalas, digamos, geográficas. En la geografía humana, ¿de acuerdo? Hay una parte que es responsabilidad de la ciudadanía, desde el punto de vista individual y desde el punto de vista colectivo, sobre todo por el tema de las igniciones, de reducir esas igniciones. Hay una parte de responsabilidad familiar, personas que viven en zonas de riesgo y tienen personas a su cargo, sus hijos, padres dependientes, una persona enferma medicalizada en casa, con lo que hay una vulnerabilidad que hay que identificar. Hay una responsabilidad comunitaria de las comunidades. Las comunidades que están articuladas funcionan mejor contra incendios forestales que las que no lo están, eso es así. Hay una responsabilidad municipal y una responsabilidad regional. Si no se enfoca adecuadamente todo esto, luego las soluciones van a fallar.
Nosotros hace tiempo que trabajamos en cuestiones de comunicación y utilizamos mucho los grafismos. Para el tema del Smart Forest Management, hace un tiempo hicimos un proyecto en el que explicábamos cómo antiguamente los aprovechamientos forestales, antiguamente hablo medio siglo, no es tan antiguo, pero bueno, los aprovechamientos forestales, la agricultura, la ganadería extensiva generaban paisajes que eran difíciles que ardieran, y cómo se ha ido evolucionando hacia un escenario actual en el cual el sector primario y el abandono del territorio y de hectáreas gestionadas deriva en este escenario, en el de degradación de las masas forestales, desertificación, problemas asociados al cambio climático, y eso es una regresión desde el punto de vista social, ambiental, y cómo hay que trabajar para producir una progresión. Hay una cuestión muy sencilla. Esto es una escala, digamos, selvícola, desde los suelos desertificados o los suelos empobrecidos o los suelos muy dañados por la recurrencia de incendios o los bosques, bosques maduros, bosques de esos que nos gustan para los anuncios o para ir a pasear a coger setas, hay 150 años de diferencia. Y esos son 150 años de gestión o de no gestión. Entonces, si uno lleva a cabo las acciones adecuadas, tendrá bosques, y si no, plantará incendios. Es así de sencillo de explicar para cualquier persona que no lo entienda. Y la cultura forestal tiene mucha tradición en esto. Nosotros llevamos a cabo muchos instrumentos técnicos de gestión forestal, lo que se llama como, si es más grande, proyecto de ordenación de montes. Hay que tener en cuenta que en este país el 55% del territorio es forestal y muy poco porcentaje, la que más tiene es Navarra y tiene el 55% de sus montes ordenados, todos los demás vamos por detrás. O sea, primer problema, no tenemos ordenación de montes. Y eso afecta a la restauración hidrológico-forestal, a los proyectos de biomasa, al tema de la captación de agua. Para que lo entendamos todos, un bosque hiperdensificado con demasiada vegetación se puede llegar a beber el 59% del agua de una cuenca. Entonces, por decirlo de alguna manera, si no gestionamos los bosques, competiremos con las plantas por el agua. Y eso es otro hecho que está sucediendo en la actualidad. Nosotros nos hemos centrado mucho en la modelización para nuestros proyectos. Me gustaría decir que es complicado llevar a cabo una simulación en interfaz urbana forestal. Prácticamente a día de hoy no existe ningún modelo fiable para, de hecho, toda la modelización se basa en las fórmulas clásicas que se escribieron en los Estados Unidos hace varios años. La mayor parte de las simulaciones se basan en esas fórmulas. Entonces, al final hay que entender una cosa, que todos los modelos, todas las simulaciones son erróneas, pero algunas son útiles. Eso es algo que tenemos que entender para hablar de simulación. Nosotros utilizamos la modelización con pinzas, la utilizamos a gran escala, diferenciando tres tipos de trabajo: trabajo de paisaje, macro. Esas, bien, te dan una referencia: el flanco derecho se abrirá, tocará este punto crítico, hay que gestionar esta zona, tal. Hacemos la escala de impacto sobre núcleos, sería la escala meso, ¿de acuerdo? Como en la meteorología, macro, meso y micro. Y luego la escala de viviendas. La propagación de incendios dentro de las urbanizaciones a día de hoy todavía no es posible, o no se está llevando a cabo, y sobre todo también hay que tener en cuenta que la calidad de los datos. Nosotros utilizamos LIDAR de alta definición con muchos pulsos por metro cuadrado, y eso nos da buenas simulaciones, nos permite, también requiere mucha capacidad de computación de esos datos, pero hay que tener en cuenta la máxima de la simulación, que es trash in, trash out, es decir, basura entra, basura sale. Si los datos de entrada son malos, los datos de salida serán peores, ¿de acuerdo? Esto es un ejemplo de una simulación de un incendio en Valencia a 48 horas, con 206 kilómetros de perímetro y 42.000 hectáreas. Esta simulación en concreto la utilizamos para explicarle a un gestor cómo puede perder 50.000 hectáreas en 2 días, en escenarios concretos. Y esto nos sirve, evidentemente, para nuestra planificación de defensa contra incendios. Comentaba antes en el turno de preguntas una de las personas del público el tema de poner los pies en la tierra. Para que eso sea así, evidentemente es importante tener en cuenta el incendio tipo. Por ejemplo, nuestro incendio tipo más desfavorable suele ser un incendio de poniente, y ahora cada vez más estamos teniendo problemas, porque es nuestro viento terral, básicamente, y ahora estamos teniendo también muchos problemas con incendios de sur, ¿de acuerdo? Entonces, diseñamos las infraestructuras pensando en los flancos de los incendios, donde sí van a ser más útiles, y no pensando en que un incendio pueda ser contenido por, o sea, una cabeza de incendio que está tirando pavesas a 200 metros, va a saltar un cortafuegos de 60 metros. Eso es así, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, la utilidad de las infraestructuras defensivas contra incendios forestales está limitada
como el cinturón del coche. Tú te pones el cinturón del coche y un casco, pero si te metes una leche contra un muro de hormigón a 200 kilómetros por hora, evidentemente ni el casco ni el cinturón van a ser útiles. Entonces, hay que entender, digamos, las prescripciones técnicas de las infraestructuras, de hasta qué punto van a ser efectivas o no. Bueno, ese era un ejemplo. Respecto a la parte de toda esta parte, digamos, nos ha llevado a hacer más de 500 planes de prevención de incendios. Ahora estamos en la fase de ejecutar esas infraestructuras. La Comunidad Valenciana ha hecho un esfuerzo en los últimos 8 años muy potente de inversión en ejecutar planes, porque somos un país que planifica mucho y ejecuta poco. Y eso es un problema desde el punto de vista social, porque gastamos dinero que luego no tiene una representación sobre el territorio. Y la segunda parte que también hemos hecho mucho trabajo es la parte de autoprotección. ¿Cómo intervenir en la parte de autoprotección? Nosotros diseñamos este triángulo hace ya unos cuantos años. Este es el triángulo de la autoprotección, igual que existe el triángulo del fuego. Pues bueno, para que una autoprotección sea efectiva, en primer lugar hay que tener un plan. Hay que saber qué hacer. ¿De acuerdo? El pueblo X, pues Navaracruz, o los que han padecido grandes incendios en toda Castilla y León en los últimos años, deben tener un plan para saber qué es lo que tienen que hacer con sus recursos, especialmente cuando hay simultaneidad, porque estos grandes incendios se suelen producir en escenarios de simultaneidad, es decir, muchos fuegos al mismo tiempo, con lo cual la ayuda puede tardar en llegar, o va a llegar solo una parte de la ayuda, no va a llegar el séptimo de caballería como suele pasar en el 97-98% de los incendios. Evidentemente, hace falta infraestructuras y medios, o sea, tener hidrantes, mangueras, nosotros en nuestro caso, riegos prescritos, que luego le explicaré lo que son los riegos prescritos, a formación a la ciudadanía. La ciudadanía tiene que saber lo que hace. Si yo vivo en un barrio conflictivo desde el punto de vista de la delincuencia, a lo mejor es importante que tenga unas nociones de defensa personal. Pues esto es un poco lo mismo. Si yo soy víctima potencial de un incendio forestal, a lo mejor es importante que sepa cómo actuar ante un incendio forestal. Nosotros para eso hemos desarrollado metodologías específicas. Estos son unas jornadas, por ejemplo, que llevamos a cabo todos los años con varias comunidades con las que trabajamos. Sacamos a la gente al campo, les enseñamos a manejar una manguera no para que se metan en el monte. Ellos saben que del monte no tienen que pasar. Ellos saben que tienen que proteger sus jardines, sus entornos y dejar el escenario preparado para cuando lleguen los bomberos. Es decir, para que cuando llegue la unidad profesional tenga una piscina con una motobomba y una línea de 45 preparada para hidrar. Solo con eso ya hay un salto sustancial de calidad. Y se les hace ver los riesgos sobre el terreno, identificando qué va a arder, dónde está el problema, esa teja que está en el tejado, ese canalón lleno de pinocha, ese tipo de cuestiones. Luego hacemos jornadas de convivencia. Es decir, el ciudadano, las víctimas potenciales de incendios, tienen que entender el problema que se encuentran los bomberos, los problemas que se encuentra la Guardia Civil, la Policía Local. Esta, por ejemplo, es una jornada tipo en la que nosotros invitamos a todos los actores y el reto no es invitarlos, el reto es conseguir que vengan. Entonces, ahí está muchas veces el reto por la percepción social del riesgo. Y luego eso se acompaña con una práctica. Se les enseña a autoprotegerse de forma efectiva, ¿vale? Utilizamos maquetas con lo que llamamos juegos serios, hacemos jugar a la gente, les enseñamos a pinchar una piscina para poner el agua a disposición de los medios, y llevamos muchísimos años trabajando en la parte de autoprotección y que la gente tenga en su casa herramientas para autoprotegerse de manera efectiva, ¿de acuerdo? Básicamente, nosotros trabajamos con una primera línea de defensa automatizada, que luego veremos, y una segunda línea de defensa de la ciudadanía en la parte segura. Y luego, evidentemente, eso tiene que tener una plasmación sobre el terreno. Esta imagen es una imagen de una urbanización que tiene su plan de autoprotección y tiene como, tendrán ustedes en esa sala, una vía de evacuación prevista, un extintor, unas luces de emergencia, pues lo mismo, pero aplicado a los núcleos de población. Es decir, si yo no soy del pueblo y me pilla de vacaciones el incendio, saber dónde me tengo que dirigir de una forma automática, ¿vale? Ejemplo de autoprotección, miren, en junio de 2019, esta fotografía de aquí es una fotografía de una unidad de protección civil local de aquí de Valencia, bueno, en este caso de Alicante, e hicimos una práctica con ellos y les enseñamos a aprovechar el agua de las piscinas de una urbanización, porque es una zona turística, para protegerse en caso de incendio. Bueno, pues esto fue en junio y en agosto de 2019 se produjo un incendio en esa zona. Voy a poner un vídeo, ruego a los compañeros de realización que me confirmen si yo pongo el vídeo aquí, si se ve ese vídeo y si se escucha. ¿El vídeo se ve? Sí, sí que se ve. Estoy viendo en la pantalla que sí, sí. Bueno, aquí lo que vemos es, habían montado el sistema de defensa automático, ¿de acuerdo? Que habían sido instruidos para ello y habían montado varias motobombas en la piscina para
preparación del escenario para cuando llegaran los bomberos. Cuando llegaran los bomberos profesionales, aquí tenemos una unidad de bomberos de la Generalitat Valenciana trabajando ya en el incendio, los compañeros de protección civil habían aprovechado una fuente de agua no convencional, una piscina, para incrementar lo que llamamos BAM, volumen de agua movilizable, a través de motobombas. Se le saltaban las lágrimas al jefe de la unidad de bomberos que llegó cuando tenía la línea de 45 en la puerta para rellenar el camión. Y esto era posible porque se había preparado ese escenario. Pues esto es la autoprotección, una política de autoprotección. Luego está la parte de intervención en emergencias. Es decir, ¿qué hacemos cuando ya se desarrolla el incendio? Además, somos muy buenos en este país apagando conatos. Realmente son muy pocos los incendios que generan daño. El año pasado fueron 57, de más de 10.500. Es decir, somos muy buenos haciendo que los incendios no se nos hagan grandes, pero los que se nos hacen grandes se nos van a hacer muy grandes. Y esto, pues, evidentemente, requiere de un cambio de enfoque, porque son fuegos que efectivamente van a saltar cortafuegos, autopistas, pueblos, y pueden comer miles de hectáreas por hora tranquilamente. En este ámbito también hay una escala temporal. O sea, desde el punto de vista de la interfaz urbana forestal, el profesional de las emergencias puede trabajar en 4 ámbitos. El preimpacto, es decir, somos un país que no prepara muchas veces los impactos contra los cascos urbanos. Cuando un incendio dura una semana, es normal, entra dentro de lo lógico que yo el primer día vaya de culo y llegue tarde a los pueblos a defenderlos. Eso es normal. Pero que el cuarto día de un incendio siga llegando tarde a los pueblos, eso a lo mejor ya no es tan normal. Es decir, hay que preparar los impactos con tiempo, porque en ese momento del preimpacto yo tengo humo y tengo pavesas. Y tanto para el humo como para las pavesas puedo llevar a cabo actuaciones. Está el momento del impacto. No es lo mismo que impacta a través de un pasto con una longitud de llama de 1,5 metros que impacte con una masa forestal abandonada con llamas de 20 metros. Pues durante el impacto voy a poder hacer una serie de cosas o no, pero si he preparado voy a reducir la intensidad de ese impacto. Está la fase de permeabilidad, es decir, hay fuegos que cruzan los cascos urbanos. En este caso, si son zonas residenciales, a través de la jardinería, en el caso de los pueblos por paveseo o por los jardines del propio pueblo. Han ardido jardineras dentro de las ciudades en el incendio de Vigo en 2017, por ejemplo. O sea que puede haber permeabilidad a través del casco urbano y evidentemente donde más casas vamos a salvar es en el postimpacto, la gestión del postfrontal. Es decir, ya ha pasado el frente, ya puedo trabajar. Esta táctica, desde el punto de vista de interfaz, se llama preparar y defender y esta táctica se llama, por ejemplo, seguimiento del frente. Son tácticas distintas que hemos ido aquilatando desde el punto de vista de lo que se da en el curso de operaciones de interfaz de la Escuela Nacional de Protección Civil, en el cual nosotros participamos como instructores, para poder trabajar en cualquiera de esas 4 fases, ¿de acuerdo? Y en cada una de ellas van a hacer falta tácticas específicas y maniobras específicas dentro de una estrategia defensiva. Evidentemente, dependerá de qué tipo de interfaz tengo. No es lo mismo defender un casco urbano compacto, que no tiene apenas vegetación dentro, que defender un intermix. Un intermix es esa típica zona que tengo la vegetación mezclada con las casas. Y luego ya si hablamos de casas dispersas, eso ya es la demanda de medios más grande del universo, ¿de acuerdo? Es importante la jardinería. Hay que explicarle a la gente que la jardinería va a determinar que tu casa, y eso es propio, yo siempre gasto la broma, si arde tu casa porque el fuego llega a través de tu árbol y cruza tu ventana y prende tus cortinas, ¿la culpa de quién es? Del alcalde, claramente. O sea, la culpa la tiene el alcalde, aunque sea tu seto, tu jardín, tu casa, etc. Hemos desarrollado también mucho trabajo en los últimos 20 años de hidráulica avanzada. Es decir, muchas veces en zonas de interfaz hay agua, pero hay que defender mucho perímetro. Eso requiere tendidos de largo alcance y en ese sentido, pues, por ejemplo, hemos trabajado mucho en Canarias, donde además se suma la diferencia de cota. Estamos hablando de que el tendido más grande que hemos montado, si no recuerdo mal, era 1,5 km, 2 kilómetros casi de tendido, con una diferencia de cota de 120 metros de diferencia de cota, es decir, solamente en columna de agua 12 bares, una barbaridad, pero conseguíamos que a la última lanza llegaran 5 bares y 250 litros. No está nada mal, ¿de acuerdo? En una línea con 19 lanzas abiertas de forma simultánea. Pues bueno, para eso hay que trabajar mucho, temas de presión, caudalización de tendidos. La intervención en zonas de interfaz va a requerir de muchos conocimientos para tendidos de largo alcance que nos van a suponer pérdidas de carga. Y eso implica conocimientos de hidráulica en muchos ámbitos. Nosotros en 2019, en La Palma, en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, llevamos a cabo las jornadas Hidrolab, que fue el primer laboratorio de hidráulica aplicada a incendios forestales que se ha hecho en España. Participaron más de 100 personas
y pusimos en común todo el conocimiento de hidráulica que teníamos. Si entran ustedes en este enlace, que está en la presentación, y si no, lo pueden buscar directamente en ResearchGate, ponen Memoria Hydrolab y está compartido el manual con 22 maniobras específicas. Está compartido a disposición de la comunidad para ver esas maniobras, cómo se plantean, cuáles son los problemas. Porque muchas veces en los incendios se pide más presión, el punta de lanza te pide más presión, cuando realmente lo que quieres es más caudal. Entonces, por ejemplo, de ahí el concepto de caudalización de tendidos en la interfaz. Para eso hace falta formación específica, material específico y mucha práctica, ¿de acuerdo? Respecto a la intervención de restauración, la gran olvidada en nuestro país. Se nos queman miles de hectáreas, el año pasado casi 300.000 hectáreas, y yo querría preguntarme cuántas de ellas tienen ya su proyecto ha pasado un año y pico, cuántas de ellas tienen su proyecto de restauración y se está ejecutando. No tengo una respuesta para esa pregunta, pero me gustaría mucho tenerla. La primera cuestión que hay que tener en cuenta en la restauración en zonas de interfaz es la contaminación. Esto no se tiene en cuenta. Cuando se quema una zona de interfaz, esto es el incendio de Llutxent de 2018, que destruyó decenas de viviendas en varias zonas urbanas, lo que queda después es un lixiviado de tóxicos de distintos pelajes y materiales, fibras, gomas, plásticos, productos químicos de limpieza, y todo ese polvo, toda esa ceniza queda en los espacios y durante la limpieza, por ejemplo, en las labores de desescombro muchas veces no se utiliza protección respiratoria. Gestión de contaminantes exteriores y gestión de contaminantes interiores. Esto que están viendo es el interior de un armario de una vivienda afectada por la interfaz urbana forestal, también en el incendio de Llutxent. Esto era una impresora, ¿de acuerdo? Se fundieron las propias fundas de plástico de la ropa de invierno, ¿de acuerdo? O sea, y todo eso genera contaminantes dentro de la vivienda. De hecho, grabamos un vídeo, una habitación que tenía las puertas cerradas dentro de la vivienda, se salvó. Era la única habitación que tenía la puerta cerrada, el resto de la vivienda estaba reventada, bien por hollín, bien por temperatura, bien por impacto directo de la llama, ¿de acuerdo? Entonces, autoprotección, que todo el mundo sepa que cuando se evacúa una casa, cierra todas las puertas interiores, por ejemplo. Es decir, cerrar las puertas interiores siempre es importante. Y la gente que sabe de incendios estructurales siempre te dice que si entre el fuego y tú hay dos puertas, la probabilidad de sobrevivir es prácticamente del 100% dentro de una vivienda. ¿De acuerdo? Y luego la parte de restauración hidrológico-forestal, la parte esta es más clásica de los forestales, ¿de acuerdo? Tampoco se lleva a cabo en muchos casos, porque las actividades urgentes se licitan 5 años después. Imagínense 5 años después, todo lo que se tenía que llevar, el agua de suelo, etcétera, ya se lo ha llevado, con lo cual perdemos mucho suelo en ciertas zonas. Cuando caen las primeras lluvias torrenciales, nos encontramos con este tipo de cuestiones. Claro, si por arriba de esta acumulación de suelo que está siendo erosionado había una zona de interfaz, es muy interesante llevar a cabo un análisis químico de lo que hay aquí dentro. Porque todos esos tóxicos que hemos visto en la primera imagen de la zona de restauración, evidentemente nos va a generar una contaminación aguas abajo que puede llegar a ser grave. ¿De acuerdo? Entonces, esto, por ejemplo, no se tiene en cuenta dentro de las zonas de interfaz y es un aspecto importante. Y luego todo el tema de restauración para evitar la erosión. ¿Vale? ¿En qué nos hemos centrado nosotros con todo esto que les he contado, que es una pequeña pincelada de todo lo que hemos aprendido en estos 20 años? ¿En qué nos hemos centrado nosotros? Bueno, pues en 2018 surgió la posibilidad de llevar a cabo el proyecto Guardian. El proyecto Guardian se basaba en generar cortafuegos verdes. Un cortafuegos verde es una estructura en la cual no hay continuidad vertical del combustible, es decir, rompemos la continuidad vertical del combustible, pero mantenemos la continuidad horizontal de las copas y metemos vegetación específica para optimizar el contenido de humedad dentro de esa franja. Y además, en nuestro caso, lo regamos, es decir, aportamos agua. Y ahora habrá gente que se preguntará, ¿cómo demonios en el Mediterráneo esta gente se pone a regar el monte con la sequía que hay? Pues muy sencillo, sacamos el agua de lo que la población vierte a la depuradora. Es decir, el agua que va a la depuradora la tratamos para aprovecharla, se llama agua regenerada, para poder llevar a cabo ese concepto de defensa activa. Básicamente, un núcleo autoprotegido de forma efectiva tiene 4 componentes: planificación,
el plan de prevención, la autoprotección, etcétera, selvicultura o pirojardinería, esa gestión del combustible. Sin gestión del combustible, este sistema no sirve absolutamente para nada. Es decir, si yo no reduzco la carga de combustible, me voy a comer una leche de tal envergadura que ni con toda el agua del embalse de Contreras voy a conseguir parar yo aquello. ¿De acuerdo? Infraestructura, evidentemente nosotros montamos estos aspersores, que básicamente es lo que se hace en las naves industriales aplicado a suelo forestal. Esto es una patente española desde el año 2012. Muchas veces conocemos lo malo de nuestro país, pero muchas veces no se habla de lo bueno. Pues esta patente ahora tiene un reconocimiento internacional y es made in un pueblo de Valencia, ¿de acuerdo? Y la parte de formación, es decir, que la población sepa lo que tiene que hacer. Básicamente nosotros lo que hacemos para intervenir en zonas de interfaces es ser proactivos, porque actualmente el modelo es reactivo, es decir, yo tengo un problema, reacciono. Nosotros lo que hacemos es trabajar antes de tener el problema. Y en 2006 pusimos en marcha el primer proyecto de estas características y en 2016 una comunidad de propietarios se comió el incendio de su vida recibiendo un impacto de una cabeza de incendio. Y esto fue lo que les pasó. Por favor, necesitaré que los compañeros me confirmen si se escucha, porque eso sí que antes me he quedado la duda. Hemos visitado la única zona verde que han respetado las llamas de Carcaixent. ¿Se escucha? ¿No se escucha? Ahora me está escribiendo Elena. ¿Se escucha el vídeo? Se ha salvado. Tensión. Disculpen el momento de tensión. Hola. ¿Sí? ¿Me oyes? Sí, te oigo. Sí, se escucha, tranquilo. Vale, perfecto. Gracias. Nada. La zona verde que han respetado las llamas de Carcaixent. Se ha salvado del fuego gracias a esto. Son 15 cañones de agua que lanzan 1.400 litros por minuto. En cuanto detectan altas temperaturas o fuego, se activan. No apagan el fuego, sino que de alguna forma Y a 60 metros alrededor de todo el perímetro. Un sistema muy caro que en su día los vecinos no querían poner. Carísimo. 150.000 euros que han valido la pena. Ahora sí que damos las gracias a que nos trasladamos muy cerca de allí para ver la realidad de otros. La diferencia entre carísimo y baratísimo es sufrir un incendio. Esta gente recibió además ayudas públicas para montar este sistema y bueno, pues al final evidentemente tuvieron un resultado, ¿de acuerdo? Entonces, esto fue la primera materialización de una defensa activa, del concepto de defensa activa, y luego esto nos llevó a hacernos la siguiente pregunta. Esta es la receta que dibuja un gran incendio forestal, esto que están viendo aquí. La acumulación de combustible que se produce en décadas, la humedad del combustible que tiene plazo de semanas o días y las igniciones que se producen en el corto plazo en horas, unidas a una meteorología, van a generar ese gran incendio. Entonces nosotros trabajamos en la acumulación de combustible, en la humedad de ese combustible, en las igniciones y en la parte local de meteo a través de la modificación de los regímenes de viento con las estructuras vegetales. Es decir, los cortafuegos verdes también modifican la parte de estructura vegetal, como ahora veremos, ¿vale? Entonces, la parte de pirojardinería, que la gente sepa lo que tiene que hacer en sus jardines. Pero básicamente, ¿cuál es el objetivo? Mira, esto es muy sencillo. Al final, nosotros los incendios que podemos apagar, esta gráfica de aquí está sacada de Castellnou y es sobre los incendios de Australia de hace unos cuantos años. El incendio desarrolló 90.000 kilovatios por metro lineal de frente. 90.000 kilovatios es 9 veces más de lo que podemos apagar en ataque indirecto. En ataque indirecto podemos llegar a apagar 10.000 kilovatios por metro. Bueno, pues esta gráfica lo que muestra es la energía que habría desarrollado el incendio, la intensidad que habría desarrollado ese incendio, si en vez de tener 30 toneladas por hectárea de combustible seco, hubiéramos tenido 10 toneladas por hectárea de combustible seco. Con lo cual, objetivo, tener incendios dentro de capacidad de extinción, al menos en las zonas de interfaz urbana forestal. Y para eso tenemos que tener menos de 10 toneladas por hectárea, que es el objetivo de la prevención. El Guardian fue un proyecto que salió de una concurrencia competitiva a toda Europa, de 184 proyectos, se dieron 6. A mí me dio mucha risa porque cuando dieron el resultado teníamos Ámsterdam, Barcelona, Sevilla, Manchester, París y Ribarroja del Turia, que es un pequeño pueblo de Valencia que, claro, el alcalde hacía palmas con las orejas. Entonces se le dio un enfoque urbano-forestal porque no nos equivoquemos, la interfaz urbana-forestal no es un problema forestal, es un problema urbano. Y si detraemos recursos forestales para gestionar un problema urbano, cuando lo urbano ya tiene muchísimo dinero, evidentemente nos quedamos sin recursos para lo forestal, que también es importante.
era un consorcio de muchas empresas, de muchos socios, una empresa de aguas, la Generalitat, el Parque Natural, varias universidades, ¿vale? Liderado por el Ayuntamiento de Ribarroja. Y básicamente el esquema del Guardian es muy sencillo. Del suministro de agua que le damos a la población y que va a la depuradora y que iba al río, nosotros separamos 2,5 millones de litros de agua y generamos una red de cortafuegos verdes que reciben riego cuando la vegetación está estresada, ¿de acuerdo? Se hizo cartografía de radiación. Esto es lo que nos encontrábamos antes de llegar y esto es lo que dejábamos después de gestionarlo, ¿de acuerdo? Masas lo más arromangadas posible hacia arriba. Se instaló una estación depuradora de agua regenerada, que era la que nos permite sacar el agua de la urbanización, ¿de acuerdo? Y luego tenemos esta plataforma que les voy a enseñar, que básicamente lo que nos permite, la tengo aquí cargada la plataforma, ¿de acuerdo? Esto es la plataforma de control que tiene el ayuntamiento, en este caso de Paterna, por ejemplo, ¿vale? Aquí, hoy el riesgo hoy todavía sigue siendo muy alto, utilizamos el Fairweather Index y nosotros monitorizamos, se mide el combustible sobre el terreno, se mide el estado de la biomasa sobre el terreno y eso nos permite que un policía local ponga un punto de inicio de incendio, yo pongo un punto aquí y le digo, simúlame el incendio para las próximas 10 horas. Lanza la simulación, ¿de acuerdo? Y en 2 minutos el policía tiene una simulación de cómo va a propagar ese incendio. En este caso, el camino va a sostener la recula durante un rato, pero luego va a saltar porque está previsto que haya un cambio de viento, porque tiramos de datos meteos sobre el terreno y además del estado de la vegetación, de la predicción de AEMET para las próximas horas para esas propagaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Básicamente medimos la meteo, medimos el estado del suelo, el drought code del suelo lo medimos, lo integramos en nuestros cálculos, cómo está la vegetación y eso nos da una idea del tiempo que tenemos para evacuar a la gente en un momento dado. El resultado del proyecto fue este, estoy acabando ya, me quedan 3 o 4 diapositivas. El resultado del proyecto fue básicamente la gestión de muchas zonas que teníamos, además con plantas invasoras en este caso, con cañaverales. Se han gestionado 40 hectáreas en puntos estratégicos de gestión, ¿de acuerdo? Se ha plantado vegetación de ribera donde tocaba vegetación de ribera. Se ha metido monte fuera de estación, porque como lo vamos a regar y el suelo sí que da, el riego nos va a permitir tener plantas que de otra manera no podríamos tener, autóctonas, pero fuera de estación porque aportamos agua de forma artificial. Estas son las torres que hemos montado y aquí tenemos ese riego prescrito. Cuando la planta pide agua, el equilibrio lo marca la Politécnica de Valencia porque tampoco queremos regar en exceso para que no se produzca una evolución desaforada de la biomasa, ¿vale? Nuestro mayor caso de éxito, este es el resultado del vídeo que han visto antes, de la colonia que decía carísimo, pues este es el resultado de un proyecto carísimo que acabó siendo baratísimo cuando se comieron una cabeza de incendio impactando entre las casas. Aquí estaba el cortafuegos verde, aquí se había gestionado la vegetación, pero ese cortafuegos verde, básicamente, y con esto acabo, tiene menor temperatura porque hay sombra, mayor humedad porque conserva la humedad dentro de la masa forestal y hay menor insolación, y menor velocidad del viento, porque el viento cuando fricciona contra la vegetación pierde velocidad. Sin embargo, si lo abrimos a luz en zonas de interfaz, podemos provocar una matorralización brutal que puede llegar a ser contraproducente. Como una imagen vale más que 1000 palabras, acabo con una cita de Huxley, que es un escritor británico que me encanta, que dijo que la experiencia no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Espero que lo que a nosotros nos ha pasado les pueda resultar de utilidad. Muchas gracias. No escucho. Ahora sí. Ahora sí escucho algo. Ahora sí. Muchas gracias, Ferran, por la exposición. Yo no sé si hay alguna pregunta dirigida a Ferran. Sí que es cierto que ha sido un torbellino, como suele ser, de información y con muchos conceptos, porque es que al final lo que se deduce de aquí, como bien sabéis, es que esto es muy complejo. Afecta a distintos niveles, como bien decía, y yo siempre que lo escucho me voy con esa sensación de, joder, qué de cosas hay que hacer. Pero bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Vale, ¿sabes lo que...? Ay, perdona, te paso una pregunta. Hola, soy Mabel Asensio de la Universidad de Salamanca. ¿Con qué modelo simuláis propagación? La propagación utilizamos Farsight. Farsight. Lo que hemos hecho ha sido modificar
las fórmulas clásicas con toda la parte de disponibilidad del combustible y bueno, va a ser un poco más fácil. Vale, gracias. ¿Alguna otra cuestión? ¿Sabes lo que pasa, Ferran? Que nos pillan a la hora del café y a lo mejor es el momento. Fenomenal, pues nada, Ferran, muchas gracias por la participación, ya hablaremos porque de hecho casi en primicia también les puedo contar que tenemos una actuación prevista con Medi21 dentro del proyecto TRIAS para formación a actores que participan en los procesos de extinción, ya os contaremos porque yo creo que puede ser interesante y bueno, como siempre es un placer trabajar con vosotros, así que nada, ya hablaremos, Ferran. Muchas gracias. Como yo voy a estar escuchando el resto de intervinientes luego, sí que me gustaría pues, la posibilidad de colaborar, o sea, ofrecer la posibilidad de colaboración con este tipo de proyectos porque es que realmente la adquisición de conocimiento para este tipo de cuestiones es fundamental. Y estamos haciendo cosas muy interesantes en este país de forma desconectada, de forma inconexa, y es muy importante que este tipo de jornadas sirvan para aglutinar y generar esas sinergias necesarias porque nosotros solo sabemos dijo Descartes que cambiaría todo lo que sé por la mitad de lo que no sé. Pues yo tal cual, es decir, o sea, yo soy consciente de todo lo que nos queda por aprender. Con lo cual, cualquier sugerencia o posible colaboración, aquí estamos, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias. Venga, fenomenal. Pues que vaya bien el café. Gracias. En lo que nos toca ahora vamos a tomar un café, vamos un poquito fuera de tiempo, así que os voy a pedir acelerar. El café es aquí cruzando la calle principal y lo que también os voy a pedir, por favor, es que si alguno no habéis firmado la hoja que ha circulado por aquí, lo hagáis, porque para nosotros es importante reflejarlo todo, ¿vale? Así que si alguno lo habéis firmado, me lo decís, la tenemos por ahí atrás y vamos al café y ahora nos vemos. Gracias.